Buenos días, mi nombre es Ángela Patricia Bedía Márquez, curso el Fellow de Infectología Pediátrica, pertenezco al Comité de Infecciones del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Primeramente, quiero agradecer a Weber Training por permitirme usar su plataforma y poder difundir mi presentación. La charla de hoy es prevención de infecciones, uso de clorexidina en procedimientos. A modo de introducción, las infecciones asociadas a la atención en salud son uno de los eventos secundarios más comunes entre los pacientes hospitalizados. Estas infecciones se relacionan con incremento en la morbilidad, la mortalidad, la estancia hospitalaria y los costos asociados en salud. ¿Cuál fue el motivo de nuestra revisión? Fue la experiencia en pacientes. En el Instituto Nacional de Pediatría tuvimos una serie pequeña de casos de infecciones asociadas a los cuidados en la salud desde febrero a mayo del 2022. 5 pacientes con diagnósticos oncológicos, los cuales presentaron infección del sitio de punción, que recibían quimioterapia como parte de su tratamiento. Entre los procedimientos realizados en ellos fueron quimioterapia intratecal por punción lumbar y aspirado de médula ósea. Se realizan las verificaciones pertinentes ante estos casos por parte del Comité de Infecciones y encontramos las siguientes observaciones. La asepsia se realizaba con povidona yodada, la cual nuestra observación fue que se trasvasa de un recipiente de más de 5 litros a frascos pequeños estériles. La otra observación fue el tiempo de espera del secado de la antisepsia no era el adecuado, ya que según las recomendaciones, el tiempo de secado del antiséptico es de 1 minuto. La búsqueda de estrategias para la disminución de la infección del sitio operatorio es una prioridad, dado el impacto que tiene en los resultados de la atención en los pacientes. Recientemente han tomado una gran relevancia la prevención de la infección del sitio operatorio. La preparación prequirúrgica de la piel del paciente ha sido uno de los factores claves en los que hemos podido intervenir y disminuir el riesgo de infecciones. En los últimos años han aparecido revisiones exhaustivas dedicadas no solo a la comparación de las soluciones antisépticas, sino a la técnica de aplicación y otros métodos para evitar las infecciones en salud. Nos hemos llevado ante estos casos que hemos tenido en nuestro instituto al cuestionamiento: ¿se puede usar clorexidina como antiséptico para estos procedimientos? Es por ello que en esta siguiente diapositiva vamos a hacer la revisión sobre los tipos de antisépticos, presentaciones y normas de uso. En esta revisión hablaremos de clorexidina. Sabemos que esta pertenece al grupo químico de las biguanidas. Se trata de una base fuerte, poco soluble en agua, por lo que se utiliza en forma de sal, diacetato, diclorhidrato y digluconato. Es incolora, inodora y estable a temperatura ambiente y a un pH entre 5 y 8. Debe ser protegida de la luz. Dentro de su estructura tiene un compuesto catiónico, clorofenilbiguanida. Entre sus características, la absorción a través de la piel es mínima y tiene un inicio de acción rápida. La presencia de la materia orgánica no neutraliza su acción. La clorexidina se difunde de forma pasiva a través de las membranas celulares bacterianas. Dentro de la célula, esta altera la permeabilidad de la membrana e inhibe las enzimas del espacio periplásmico. Sus principales ventajas son rápida acción germicida y su efecto residual prolongado entre 6 a 48 horas. Es un antiséptico muy seguro cuya absorción a través de la piel es mínima. En esta gráfica podemos ver que tiene 3 pasos. El primero es evitar la formación de la película adquirida. El segundo paso, impedir la absorción de las bacterias. Y el tercero, desorganizar las masas bacterianas. En esta siguiente tabla nos habla de las características de los antisépticos más comunes utilizados para la prevención de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Entre ellos tenemos los 3 compuestos más comunes. El primero, el alcohol, que este tiene un mecanismo de acción de desnaturalización de las proteínas.
No tiene efecto residual y tiene una inactivación intermedia por el material orgánico. Su inicio de acción es muy rápida y como toxicidad produce resequedad y es muy volátil e inflamable. En el caso de la clorhexidina, su mecanismo de acción es disrupción de la membrana celular. Tiene un efecto residual prolongado, que es lo que lo caracteriza, y su inactivación es mínima por material orgánico. Su inicio de acción es intermedio. Respecto a su toxicidad, esta tiene la característica de ototoxicidad, queratitis y dermatitis. Y por último, los iodoforos, donde su mecanismo de acción son la oxidación y sustitución. Tiene un efecto residual mínimo, se inactiva fácilmente ante el material orgánico y tiene un inicio de acción intermedio. Su toxicidad es a través de la absorción en la piel con posible toxicidad sistémica y dermatitis de contacto. En esta siguiente tabla vemos el espectro de los antisépticos ante diferentes microorganismos. En el caso de la clorhexidina, vemos que tiene una excelente actividad frente a microorganismos gram positivos y frente a gram negativos es buena, es muy pobre frente a micobacterias como tuberculosis, es aceptable para hongos, es muy buena en virus y ninguno de estos tres que ya habíamos hablado es activo frente a esporas. Entre sus presentaciones, la clorhexidina puede ser clorhexidina alcohólica, acuosa o jabonosa. Presenta concentraciones entre 0.5 y el 4%. También existen colutorios de clorhexidina con concentraciones de 0.12 a 0.2%. En esta revisión de este artículo nos muestra sus precauciones y sus efectos secundarios. Es incompatible con los derivados aniónicos como los jabones. Debe evitarse el empleo con otros antisépticos como amonios cuaternarios. Los efectos secundarios más frecuentes son la irritación de la piel o la mucosa sobre la que se aplica. Por ello que hay que tener mucha precaución ante su uso. No se debe aplicar en ojo ni oído medio, tampoco sobre estructuras neurales, que este es el tema que estábamos hablando nosotros. No se debe emplear para realizar técnicas como la punción lumbar por riesgo de irritación meningia. Esta revisión nos explica de que no debemos usar las punciones lumbares por este mismo riesgo. En la siguiente diapositiva nos muestra la antisepsia cutánea en los procedimientos invasivos. En esta tabla nos muestra las guías o las publicaciones sobre las recomendaciones del uso de antisépticos. La antisepsia cutánea en procedimientos invasivos, en esta misma revisión, nos recalca que dada la neurotoxicidad del gluconato de clorhexidina, deben tomarse las medidas necesarias para evitar la contaminación del material o punción o guantes con la solución antiséptica, en este caso clorhexidina. Del mismo modo, para evitar la introducción del gluconato de clorhexidina en el canal raquídeo, debe esperarse a que la solución antiséptica se haya secado completamente. Como vemos en esta revisión de procedimientos invasivos, no se explica que el gluconato de clorhexidina a nivel de canal raquídeo se puede usar, pero tomando estas precauciones. En esta parte de la charla hablaremos de algunas revisiones sobre el uso de clorhexidina en procedimientos. En este estudio se habla sobre la comparación de la eficacia de la clorhexidina y el yodo en la reducción de la infección del sitio quirúrgico. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. Se hicieron las respectivas búsquedas en diferentes bases de datos, donde los criterios de inclusión fueron todos los pacientes sometidos a cirugía limpia o limpia contaminada o contaminada. Se compararon las preparaciones de pacientes que usaron yodo y otros que usaron clorhexidina como antisépticos cutáneos preoperatorios. Estas ya fueron con o sin alcohol. Se obtuvieron 36 estudios en esta revisión
que incluyeron 16.872 participantes, de los cuales 8.382 utilizaron como antiséptico para la preparación de la piel clorhexidina y 8.490 yodopovidona. La solución antiséptica comparada varió en los estudios incluidos. La clorhexidina en forma alcohólica tuvo un rango de concentración entre 0.5 a 4%, y para la preparación del yodo fue más frecuente en la solución al 10%. El tipo de cirugía realizada no fue consistente entre los estudios, ya que 28 estudios informaron el tipo de cirugía fueron 10 con incisión limpia, 7 estudios incisiones limpias y limpias contaminadas, 10 estudios que informaron incisiones limpias y contaminadas, y un estudio que informó incisión contaminada. Como resultado de esta revisión, se obtuvo que la clorhexidina es superior a la povidona yodada en la prevención de infección del sitio quirúrgico postoperatorio, con un riesgo relativo de 0.73, intervalo de confianza del 95% con 0.61 a 0.87, con una P de 0.019. En este estudio se realiza la comparación entre clorhexidina y povidona yodada. También fue una revisión de estudios comparativos. Se evaluaron y se hicieron búsqueda en bases de datos, por ejemplo en PubMed, también fueron en castellano y en inglés. Rinivans en el 2014, en un ensayo controlado, aleatorio y prospectivo, incluye 351 pacientes. La incidencia de este fue menor con clorhexidina que con povidona yodada, pero los resultados no fueron estadísticamente significativos. Nourani en el 2010, en una revisión sistemática, incluye 6 estudios con 5.031 participantes en total. Para la preparación de la piel antes una nueva intervención quirúrgica, la clorhexidina fue superior a povidona yodada, ya que mostró una reducción significativa en la infección de herida quirúrgica. Lee en 2010, en un metaanálisis, incluye 3.614 participantes, donde también asociaron que clorhexidina se asoció a un número significativamente menor de infecciones del sitio operatorio y menos cultivos positivos en piel. Ida Roche en 2010, en un estudio que incluye 849 participantes, donde esta cifra total de infecciones del campo quirúrgico fue significativamente menor con clorhexidina que con povidona yodada. La clorhexidina fue significativamente más eficaz que povidona yodada para la prevención tanto en infecciones con incisiones superficiales como profundas. No hubo apenas diferencia en incidencia de infecciones en cuanto a cirugía intraabdominal. Y ya como conclusión, la clorhexidina alcohólica es el antiséptico que reduce significativamente las infecciones del lecho quirúrgico. En procedimientos de neurocirugía, punciones lumbares y colocación de catéter epidural, no existen datos clínicos que contraindiquen su uso. Esto es como conclusión de este estudio. En el siguiente estudio nos mostrará la comparación entre clorhexidina versus povidona yodada en prevención de colonización de catéteres epidurales continuos en niños. Existen estudios que demuestran que clorhexidina es mejor que povidona yodada para la preparación de la piel antes de la inserción del dispositivo intravascular o una extracción de hemocultivo. Pero no se sabe si la clorhexidina es superior para reducir la colonización de los catéteres epidurales continuos, en este caso en niños. Es un ensayo aleatorio y controlado. Un grupo de niños que requirieron un catéter epidural para analgesia postoperatoria por más de 24 horas. Se asignaron al azar para recibir una preparación de la piel con una solución alcohólica de clorhexidina al 0.5% o una solución aquosa de povidona yodada al 10% antes de la inserción del catéter.
Utilizando técnicas quirúrgicas asépticas, se insertaron catéteres en el espacio epidural lumbar o torácico según las preferencias del equipo de anestesia. La indicación clínica o también fue ambas. Inmediatamente ante la extracción del catéter epidural se realizaron previamente cultivos. Después de su extracción, se mandaron también puntas de catéteres, las cuales se cultivaron cuantitativamente. De 100 pacientes asignados al azar, 96 fueron evaluables, 52 usaron clorhexidina y 44 yodopovidona. Las características clínicas de los pacientes y los factores de riesgo de infección fueron similares en ambos grupos. Los catéteres se mantuvieron colocados durante una mediana de horas, que fue 50, con un rango de 21 a 100 en horas. El sitio de inserción y el apósito fueron inspeccionados diariamente por personal de enfermería y el médico del paciente. Como comentábamos antes, inmediatamente antes de su extracción del catéter epidural, su sitio de inserción y su centro fueron cultivados cualitativamente. Y posteriormente de su extracción, las puntas de los catéteres se cultivaron cuantitativamente. En esta figura podemos observar, de este lado tenemos la proporción de los catéteres sin colonización. Y como vemos que el número de catéter para el grupo que estaba en riesgo de ser colonizados, en varios momentos se muestra por debajo de la figura. El riesgo de colonización del catéter fue significativamente menor para la preparación de la piel que usaron clorhexidina, que vemos una diferencia para povidona ayudada. Ya en este cuadro nos muestra la positividad de los cultivos. Se tomaron de estos catéteres como punto de corte menos a 1000 unidades formadoras de colonias, mayor a 1000 unidades formadoras de colonias. Se cultivaron puntas de catéter y el sitio de la inserción, donde vemos significativamente que para clorhexidina la colonización ha sido menor que con povidona ayudada. Tuvimos 20 cultivos de punta de catéter que fueron positivos, de cuales las especies más frecuentes fueron Staphylococcus coagulasa negativo, 19 casos, y un caso para Enterococcus fecalis. En conclusión del estudio, en comparación con povidona ayudada acuosa, el uso de clorhexidina alcohólica para la antisepsia cutánea antes de la inserción del catéter epidural reduce el riesgo de colonización del catéter en los niños. El grupo de clorhexidina tuvieron una probabilidad significativamente menor de producir microorganismos al retirarlo, donde se obtuvieron 5 eventos que fueron 4.3 por 100 días de catéter, que las puntas de catéter en el grupo de povidona ayudada, con 15 eventos que fueron 16.7 por 100 días de catéter, con un riesgo relativo de 0.2 y un intervalo de confianza de 0.1 a 0.7. Ninguno de los catéteres colonizados se sospechó que estuviera infectado antes de retirarlo. En ningún paciente se desarrolló infecciones ni local ni sistémicas. Como conclusión de la revisión de los artículos, vemos que el uso de clorhexidina en procedimientos invasivos es mejor como antiséptico en la preparación de la piel que con yodopovidona. Sin embargo, yodopovidona ha tenido una buena aceptación y una buena respuesta en prevención de infecciones como antiséptico. Hasta la actualidad, muchas instituciones la seguimos usando. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿se puede usar clorhexidina como antiséptico para estos procedimientos? Todas las revisiones recomiendan que su uso en punción lumbar debe usarse con precauciones. No hay muchos estudios que recomienden su uso, excepto el que presentamos anteriormente. La seguridad del paciente y por el riesgo del evento adverso tendría que ser valorado si se aprueba el uso de clorhexidina en procedimientos como punción lumbar. No hay estudios que recomienden su uso, es por ello
que debemos tener todas las precauciones. En nuestra institución se llegó al consenso de continuar con el uso de antiséptico con povidona yodada por seguridad del paciente. Como comité de infecciones recomendamos que el tiempo de secado del antiséptico debe ser correctamente. Debemos usar frascos pequeños o unidosis de yodo povidona para evitar la contaminación. Como comentamos antes, se estaban utilizando recipientes de más de 5 litros y que estos se trasvasan en frascos estériles. Y a pesar de ello existe la probabilidad de contaminación. Lamentablemente no contamos con recursos para la toma de cultivo de estos recipientes. Como antecedente, en nuestra unidad de banco de sangre se estaba usando un jabón líquido contaminado, que posteriormente se reportó una infección local del sitio de venopunción. Por este antecedente, consideramos que estos casos pueden ser prevenibles y deben tomarse las acciones pertinentes. Otra recomendación por parte del Comité de Infecciones es que se requieren más estudios sobre el uso de clorhexidina en punción lumbar y así poder respaldar su uso. Finalmente, los invitamos, si alguna institución tiene información o experiencia sobre el uso de clorhexidina en punción lumbar, sería muy interesante conocer todas sus experiencias. Bueno, llegamos al final de mi presentación. Quería agradecer por su atención a todos y especialmente a la plataforma Weber Training, invitándolos a que sigamos trabajando ante el control de infecciones en nuestras instituciones. Muchas gracias. Hasta pronto.